Hola a todos, en este video tutorial vamos a empezar a trabajar lo que son algoritmos. Si ustedes están interesados en aprender a programar y quieren realmente profundizar en esos temas de la informática, es recomendable entonces que ustedes aprendan cómo poder generar algoritmos. Los algoritmos realmente no son más que pasos que se establecen para poder resolver un problema o para poder también plantear tal vez alguna ruta a seguir en un determinado proceso. Las fórmulas, por ejemplo, en matemáticas son algoritmos, lo que básicamente especifican cómo resolver un problema en particular. Hay dos tipos de algoritmo que uno tradicionalmente identifica. Algoritmos escritos, que comúnmente se les llama pseudocódigo, y se les llama de esa manera porque son aproximaciones a lo que el código en un lenguaje de programación, así es como se ve. Entonces, por eso se le llama comúnmente pseudocódigo. Utiliza palabras que están ya establecidas o que se conocen como palabras reservadas para poder plantear en determinado momento esos pasos o esa secuencia de pasos que a la larga forman el algoritmo. La otra forma de poder plantear algoritmos es mediante gráficos o mediante imágenes. Y a este tipo de algoritmos comúnmente se le conoce como diagramas de flujo. Y un diagrama de flujo no es más que eso, ¿verdad? Una representación gráfica de un algoritmo y se hace a través de ciertos símbolos que expresan esos pasos. Entonces, la diferencia básicamente es esa. En los algoritmos escritos se utilizan palabras reservadas y en los diagramas de flujo se utilizan símbolos para poderlo representar. Ahora, antes de ir formalmente a visualizar cada uno de esos algoritmos o esos tipos de algoritmos, yo les quiero mostrar a ustedes una herramienta que a mí me parece muy útil para poder empezar uno a desarrollar el pensamiento lógico y secuencial que uno necesita para poder plantear algoritmos. Muchas veces uno como estudiante comprende para qué sirve cada símbolo, pero simplemente no ha desarrollado esa capacidad de poder pensar de forma secuencial. Una de esas herramientas que me parecen muy buenas es una plataforma que se llama iknowthat.com, que dentro de todas las cosas que ofrece una parte de su segmento es una arena de programación para robots, y esos robots pues ustedes pueden hacer diferentes cosas con ellos y básicamente uno aprende de forma secuencial a cómo resolver un problema. Yo se los recomiendo. Pueden ir a Google, colocar el nombre del sitio que es iknowthat.com y la herramienta se llama Bots y pueden colocar Bots Arena o algo por el estilo y les debería aparecer esto que están viendo ustedes en pantalla. Si ustedes dan clic a cualquiera de estos problemas que ustedes pueden resolver, si le dan por ejemplo aquí donde dice Strike, les va a aparecer algo como esto, donde ustedes acá en este objetivo sería mover el carro hacia acá con una cierta cantidad de pasos para poder botar todos los pines. Si yo por ejemplo le doy OK, van a notar que tienen ustedes una arena en donde pueden programar al carrito, si ustedes le dan clic en arena, para que llegue hacia acá. Regresando al código, por ejemplo, ustedes van a ver que tengo una instrucción ahí que es la de mover. Yo la puedo arrastrar hacia acá e indicar, por ejemplo, cuántos pasos yo quiero mover hacia enfrente o hacia atrás el carro. Si yo, por ejemplo, le doy mover 5 pasos, le voy a dar OK, y yo le doy que esto se corra, van a notar ustedes que el carro se ha movido 5 pasos. Ahora yo puedo de nuevo regresar, voy a frenar esto y voy a parar y voy a editar el módulo de movimiento para que esta vez se mueva, por ejemplo, 9 pasos y veamos cómo reacciona ahora el programa. Ustedes van a notar que al agregar 9 ya el carro logra botar todos los pines y ustedes entonces pueden cerrar esta pantalla e irse a hacer el siguiente de los problemas que Bots les está colocando. Y conforme ustedes van avanzando, voy a tratar de ajustar esto por acá. Si les aparece esto acá, díganle que después o maybe later, que es obviamente la intención de iknowthat.com, que ustedes se puedan suscribir a su sitio. En este caso, por ejemplo, la intención va a ser la misma, llevar el robot hacia el bote para que lo haga caerse. Y ahora van a notar que dentro de las herramientas yo voy agregando una más, que es, por ejemplo, la herramienta de girar. Entonces yo les recomiendo que si ustedes quieren realmente profundizar en el tema de los algoritmos, que primero se tomen un tiempo
para trabajar el tema de secuencia y de entender realmente cómo funcionan las cosas a través de una secuencia, porque eso les va a servir de mucho cuando ustedes estén programando. Ahora, regresando al tema de los algoritmos, entonces, les decía que existen dos tipos de algoritmos, en los escritos, que es lo que se conoce como pseudocódigo, y los diagramas de flujo. Si pensamos en los algoritmos escritos o en los algoritmos que se conocen como pseudocódigo, podemos generar un algoritmo como el que ustedes ven acá del lado izquierdo. Por ejemplo, este algoritmo plantea una solución para poder yo prepararme un café. Y noten entonces que yo utilizo palabras muy concretas como obtener, primero, el café instantáneo, obtener una taza. Luego que ya he obtenido la taza, voy a verter agua dentro de esa taza. Yo puedo calentar el agua, por ejemplo, luego obtener el azúcar, obtener una cuchara, luego vertir media cucharada de café dentro de la taza, obviamente. Luego 2 cucharadas de azúcar, mover el agua con la cuchara y tomar el café por último. Entonces van a notar que este es un algoritmo sencillo que tiene siempre un inicio, como cualquier algoritmo, tiene un final y que dentro de ese bloque de inicio y fin yo puedo entonces colocar todas las instrucciones. Ahora, no hay una forma determinada de explicar las instrucciones. En un inicio ustedes pueden notar que yo tengo palabras muy concretas como obtener, verter, calentar, mover, tomar. Entonces ustedes pueden seguir más o menos esa misma sintaxis. En la mayoría de lenguajes de programación hay palabras reservadas que se tienen que utilizar de cierta forma y si uno no las usa de esa manera pues generan errores. Pero en este inicio de la aventura esta por lograr entender los algoritmos, ustedes pueden ser un poco más flexibles con ustedes y no necesitan obviamente seguir una misma línea. Algunos de ustedes, por ejemplo, dirían, bueno, yo tomo el café templado, no lo tomo calentando el agua, entonces podrían, por ejemplo, evitar ese segmento de por ahí. La mayoría de palabras que se utilizan en el pseudocódigo que ustedes van a probablemente ver en los siguientes videos van a ser palabras como leer, escribir, imprimir, salir, por ejemplo. Hay otras palabras reservadas como sí, entonces, repetir, mientras. Entonces son palabras que nos van a ayudar a nosotros a hacer ciertas cosas muy particulares. Regresando al algoritmo de prepararse un café, entonces ustedes pueden ver que este podría también tener un agregado. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero leche dentro del café? Entonces yo podría modificar este algoritmo. Después de mover el agua con la cuchara, yo podría decir, bueno, si hay leche, entonces voy a vertir 2 cucharadas de leche para poder disfrutar de un café con leche y luego tomar el café. Entonces este le agrega otra mecánica adicional y así podrían ustedes también pensar, bueno, yo no quiero azúcar, por ejemplo, en mi café, yo no lo tomo azucarado, yo lo tomo amargo. Entonces poder preguntar, ¿verdad? Si quieres azúcar, entonces pues hago este proceso de ingresar el azúcar acá y si no, pues simplemente me paso a los siguientes pasos. Entonces básicamente los algoritmos escritos se establecen de esta manera, son relativamente sencillos de entablar porque uno lo que hace únicamente es poner en orden las instrucciones que uno quiere para resolver un determinado problema. Ahora, una vez yo tengo esto claro, puedo también pensar que esas instrucciones se pueden plantear de otra manera y esta vez utilizando una imagen. Y eso es lo que hacen precisamente los diagramas de flujo. Acá ustedes tienen el mismo algoritmo de prepararse una taza de café, solo que esta vez utilizando símbolos o utilizando formas que permiten visualizar esos mismos procesos. En los diagramas de flujo sí existen ciertas convenciones para el uso de las formas, entonces creo yo prudente irles contando un poco de cuáles son esas formas que yo utilizo. El círculo o la elipse, que muchas veces también se puede utilizar, sirve para ya sea iniciar o finalizar un algoritmo, un diagrama de flujo. El rectángulo sirve para entablar un proceso, como por ejemplo este, de obtener una taza, de calentar el agua, de mover el agua. Esos son procesos o son acciones y todas las acciones y procesos se expresan mediante el rectángulo. El módulo de entrada y salida que se ve como un rombo, que de hecho es un rombo, es para poder yo recibir información o para poder yo sacar información en determinado momento después de generar un proceso. Más adelante ustedes se van a dar cuenta de cómo funciona. Este de la toma de decisión, que puede ser lo que yo les decía, ¿qué pasa si yo no quiero
mi café con azúcar, por ejemplo. Bueno, si esto ocurre, yo puedo seguir una ruta y si no ocurre, yo puedo seguir otra. Y esa se expresa a través del diamante. Hay también uno que es muy utilizado, que es la impresión. Esta impresión o display, como se le llama en inglés, sirve para poder proporcionar información a alguien. Por ejemplo, si yo quisiera, si este proceso de preparar un café implicara que al final yo le tengo que dar un costo a un usuario, pues puedo utilizar un display para decirle cuánto en dinero cuesta el poderle preparar esa taza de café. Y quizás una de las más importantes es la línea, que esta sirve para poder marcar, como ustedes pueden ver, el proceso o el flujo de este diagrama. Este diagrama se puede ver de X cantidad de formas. Lo que me va a dar a mí la pauta de por qué ruta yo debo de seguir es precisamente la línea, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes lo consideren. Acá está un algoritmo que yo les he planteado en donde yo pido a una persona dos números y luego de estos dos números yo determino cuál es el mayor, por ejemplo. Ahora, si yo lo hago a través de pseudocódigo, noten que yo le doy inicio y escribo, ¿verdad? Que ingrese el primer número al usuario. Le pido al usuario que me dé el primer número. El usuario me lo da y yo lo meto dentro de una variable. Hago el mismo proceso con el segundo número pidiéndoselo a través de la palabra escribir y luego leo eso dentro de la segunda variable. Posterior a eso yo puedo comparar si el número 1 es más grande que el número 2, quiere decir que el primero es el mayor. Entonces voy a escribir que el mayor es el primero. Si esto no se da, si esta condición no se da, entonces yo vengo y digo que el mayor es el segundo y finalizo el algoritmo. Este mismo algoritmo se puede representar gráficamente mediante este diagrama de flujo que ustedes ven acá, que básicamente hace lo mismo. Lee dos variables, num1 y num2, luego pregunta si el número mayor, si el número 1, perdón, es mayor que el número 2, entonces en la pantalla me desplegaría que el mayor de los dos es el número 1, de lo contrario me desplegaría que es el número 2 y ambos finalizan. Entonces, los algoritmos básicamente de eso se trata. Son dos formas diferentes de poderlos escribir. Para los videos posteriores yo les voy a mostrar cómo utilizar dos herramientas que pueden servirme a mí para poder plantear algoritmos. Si son algoritmos de forma escrita, yo puedo utilizar una herramienta que se llama PSEInt, que de hecho está en español y que permite que yo pueda crear algoritmos escritos. Ustedes lo pueden descargar desde esta página que está por acá abajo. Es una herramienta muy útil para aprender acerca de los algoritmos. Y la otra herramienta que también ustedes pueden descargar, esta específicamente para ver el tema de diagramas de flujo, es la herramienta de Raptor. Raptor es un intérprete de diagramas de flujo que les permite a ustedes crear diagramas de flujo y luego verlos funcionando para ver si estos realmente hacen lo que ustedes quieren que haga. Lo interesante de la herramienta anterior, que era PSInt, es que está disponible tanto para Mac como para Windows. Sin embargo, el caso de Raptor únicamente está disponible para Windows. Entonces, si ustedes tienen una Mac, lo recomendable sería utilizar alguna máquina virtual como VirtualBox o Parallels para que ustedes puedan instalar Windows y también poder utilizar Raptor si ustedes quieren seguir con estas herramientas. Bueno, espero hayan aprendido acerca de lo que son los algoritmos y nos vemos entonces en los siguientes videos.